tal? ¿Cómo están, amigos de Ultimátum? Muy buenos días. Vamos a iniciar Arsenal de Plumas correspondiente a este viernes 12 de noviembre del 2021. Y en esta ocasión me acompaña mi colega y amigo Ricardo del Muro. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, Alejandro. Mucho gusto de estar contigo en este programa. Gracias, igualmente. Pues, ¿qué te parece si iniciamos con el tema de la portada? Bueno, las 8 columnas que cita hoy el periódico impreso diario Ultimátum y dice, durmieron como chiapanecos y despertaron como oaxaqueños. Habla del caso Chimalapas, que como ya habíamos informado con oportunidad desde el lunes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había presentado un proyecto de resolución que en inicio ya tenía 10 votos contra uno de los 11 magistrados que tiene la Suprema Corte y que estaba dando la razón a Oaxaca en este conflicto de tierras o de límites, más bien, conflicto de límites que ha tenido desde hace mucho tiempo y que en esencia presentaba conflictos entre los grupos que ahí cohabitan en esta zona de los Chimalapas. Y ayer, pues finalmente emitió otro pronunciamiento en el mismo sentido, ¿verdad? Y da por ejemplo, 30 meses a los gobiernos de los estados para que hagan una especie, pues, de diálogo, de permanente comunicación con los grupos de indígenas que habitan en esa zona para evitar confrontaciones. ¿Cómo la ve, Ricardo? Pues muy bien, mira, yo creo que este conflicto, aparte de que es muy viejo, es un conflicto que se inició desde hace 40 años, pero que se reavivó cuando el gobierno de Juan Sabines Guerrero decidió en forma unilateral crear el municipio de Belisario Domínguez en el 2011. A raíz de eso, el gobierno oaxaqueño entabló la controversia constitucional, que hasta donde tengo entendido entró a la Suprema Corte de Justicia en diciembre de 2012. El día de ayer el gobierno de Chiapas, el actual gobierno de Chiapas que encabeza Rutilio Escandón, dio a conocer su posición en forma muy escueta, en el sentido de que pues este problema se debió a que los anteriores gobiernos, se refirió en concreto el gobierno de Juan Sabines Guerrero y el gobierno de Manuel Velasco Cuello, tuvieron en su respectivo tiempo posibilidad de entablar algunos recursos de controversia, de buscar diálogo y de buscar una solución a la controversia que se sabía existía contra el estado de Chiapas por parte de Oaxaca. Sin embargo, pues esto no se hizo, hubo una omisión y aquí concretamente pues esta responsabilidad le correspondía a los entonces secretarios de gobierno, ¿no? Principalmente a Noé Castañón en el caso de Sabines y a Eduardo Ramírez Aguilar en el caso de Velasco Cuello. Entonces ellos prácticamente pues son los directamente responsables porque de ellos dependen los abogados del Estado, que dejaron que como buenos licenciados de esos que ya conocemos, dejaron que se agotaran los plazos, no atendieron el problema, y bueno, hasta ahora que ya cuando estalla y la Suprema Corte de Justicia da su resolución definitiva, pues ahora lo que le toca desgraciadamente al gobierno de Rutilio Escandón, pues es pues recoger los desastres que ocasionaron sus antecesores, y sobre todo el principal reto tanto del gobierno de Chiapas como el de Oaxaca. En este caso tengo entendido que Alejandro Murat Hinojosa también ha hecho el mismo pronunciamiento, los dos gobernadores, es de que es entablar mesas de diálogo con los habitantes de la zona de los Chimalapas, los habitantes del llamado municipio de Belisario Domínguez, que en la práctica nunca existió porque solamente hubo un consejo municipal que fue desconocido casi cuando fue
cuando fue fundado, las elecciones ahí nunca se pudieron llevar a cabo, sobre todo para evitar que vaya a haber un enfrentamiento entre los pobladores de ese lugar. Parece increíble, realmente se necesita ahí tener cabeza fría. Yo lo que recomendaría a los habitantes de la zona de los Chimalapas, que ayer se acostaron como chiapanecos y ahora amanecieron como oaxaqueños, pues que finalmente son mexicanos y que el gobierno de Oaxaca tiene buenos proyectos para esa zona, se va a hacer una zona protegida, según tengo entendido, y que pues finalmente, más allá de siglas, de que si de regionalismos, pues lo que importa es de que puedan vivir en paz y tranquilos en esa zona de los Chimalapas. Sí, claro, desde luego, completamente de acuerdo contigo. Ahora, pues sabemos que ese tipo de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son inatacables, ya son decisiones finales. Se supone que hicieron un estudio muy minucioso, ¿no?, de los planos históricos de esa zona, de los límites históricos de la región. Luego entonces todo parece indicar que ahí ya no habrá vuelta atrás en la decisión jurídica. Pero en la actividad política, sí, yo creo que ahí ya van a tener mucho trabajo los gobiernos y congresos de cada uno de los estados en sus respectivas competencias, las autoridades políticas, para convencer a los grupos que habitan en esa zona efectivamente de que pues esa delimitación ya era necesaria, y a partir de ahora lo que viene pues es buscar una sana convivencia entre ellos para terminar ya con ese conflicto que se reavivaba de vez en vez, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo, y que solo ha traído división, confrontación entre pueblos hermanos. Confiamos pues en la actividad política de quienes les corresponderá ese trabajo, ¿verdad? Así es. Estaremos pues atentos al seguimiento de eso. Vamos a las columnas. El día de hoy nuestro director general Ahmed Samayoa Arce, en Tarot Político, titula su columna "¿Y en dónde quedó el presupuesto?". Se está refiriendo al periodo en el que fue presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz, y él fue presidente de la Junta pues en los 3 años de la legislatura anterior, salvo algunos meses cuando pidió licencia porque quería participar en las elecciones anteriores. Y aquí Ahmed Samayoa cita datos importantes y concretos. En el 2018 el Congreso del Estado tenía 287 millones de pesos de presupuesto para todo el año, números cerrados, ¿verdad? En el 2020, 281 millones, y en el 2021, 281 millones también. Y se pregunta aquí el columnista de que, el año pasado fue el inicio y como la cúspide de la pandemia del COVID-19, se paralizaron las actividades administrativas, por lo menos, del Congreso del Estado. Las legislativas pues estuvieron haciendo, pero de manera virtual, a través de Internet. Entonces, eso, dice el columnista, debió haber significado algún ahorro presupuestal. También habla ahí de que se les retuvo algún porcentaje de dinero a los diputados para contribuir a actividades de la pandemia, y en todo eso, pues él hace un análisis respecto de qué pasó con esos ahorros presupuestales, qué pasó con la administración de esos recursos millonarios durante la legislatura pasada, cuando el señor Marcelo fue presidente de la Junta de Coordinación Política, y en los meses donde no estuvo, pues estuvo en su lugar otro diputado, Jonathan Molina, que según se dice, obedecía instrucciones al propio Marcelo. Bueno, pues eso lo desarrolla en la columna Tarot Político el día de hoy nuestro director Ahmed Samayoa. Pues sí, y ojalá que esto pudiera
ser un llamado de conciencia y un llamado de atención al Congreso, porque aunque se trata de un poder soberano, sí sería muy sano que hiciera un ejercicio de transparencia para ver cómo se manejó el presupuesto durante el año pasado, que prácticamente se paralizó toda actividad administrativa, ¿no? Lo mismo podemos señalar para otras dependencias, porque como bien sabemos, prácticamente el Estado, aunque parece dar risa, pero funcionó sin burocracia. Y la burocracia estaba en su casa, ¿no? Y lo más curioso es que funcionó bien el Estado, lo cual te señala mucho así como qué tan necesaria es la burocracia. No hubo burocracia y las actividades continuaron avanzando. Claro, problemas en que, por ejemplo, no podías hacer a determinado trámite ya en aspecto de ventanilla, pero bueno, yo creo que la pandemia en ese sentido sí si se puede aprovechar para hacer un análisis sobre ese exceso burocrático, pero en el caso del Congreso, pues ojalá que este señalamiento que hace nuestro director Ahmed Samayoa llegue a cargo de la Junta de Coordinación de la actual legislatura y por lo menos informen qué pasó, dónde está el dinero, y si hay faltantes, pues que se tomen las medidas necesarias. Creo que esto sería un ejercicio sano y que además le daría mucha legitimidad a la actual legislatura. Transparencia, ¿verdad? Bien, y al final de tarot y adivinanza, que es una pregunta que siempre es interesante en esta columna de tarot político, dice, y se hace la interrogante, ¿será cierto que de la boca del diputado Marcelo Toledo salió la versión de que quien sabe de lo que pasó con ese presupuesto del Poder Legislativo es el secretario de Hacienda del Estado, Javier Jiménez Jiménez? ¿Osadía o irresponsabilidad? Se pregunta tarot y adivinanza de tarot político de Ahmed Samayoa el día de hoy. Y bien, pues acá entre nos, su servidor Alejandro Muguel, pues titula el texto Manotazo de AMLO, y me estoy refiriendo a ese pronunciamiento que hizo el presidente López Obrador anteayer. Andaba de gira allá en el estado de Colima. Yo no había visto en el pasado, durante estos casi 3 años de administración del presidente, que cuestionara de una manera muy contundente la actividad que hacen sus subalternos o los secretarios de gabinete, ¿verdad? Porque en cada rubro, en cada tema que se aborda, siempre justificaba a sus subalternos con algún otro argumento que él bien maneja precisamente para defender a su gobierno. Desde luego, lo que hagan sus subalternos le golpea a él como presidente de la República, pero en este caso, como que pues ya le llegó el agua al cuello en referencia al desabasto de medicamentos. Y clarito dijo, ya basta de pretextos, no es posible que las sabritas, las papitas, dice, lleguen a todos los rincones de la República Mexicana, por muy lejanos que estén esos lugares, eso lo agrego yo, y los servicios médicos, los medicamentos no puedan llegar. Y no quiero pretextos, y le estoy diciendo eso, dice directamente, palabras más, palabras menos, a Jorge Alcocer, que es el titular de salud a nivel federal, y a Juan Ferrer, que es el titular del INSABI. Bueno, pues eso es lo que abordo yo en esta columna acá entre nos el día de hoy. Se me hace relevante, en principio, de que por primera vez, también de manera implícita, el presidente esté reconociendo que hay desabasto de medicamentos, porque nunca lo había reconocido, Ricardo. Así es, pues yo creo que como muchas veces sucede, el jefe del Ejecutivo, al igual que a veces el dirigente en cualquier organismo o empresa, pues confía y repite lo que le informan sus funcionarios. La realidad es de que el desabasto de medicamentos se hizo evidente desde prácticamente el inicio del gobierno actual. Lo que se estaba confiando que con los cambios que al quitar a los proveedores se iba a evitar la corrupción y que
se iba a lograr restablecer el abasto, pero pues la realidad es de que no es una tarea sencilla, y sobre todo el sector más vulnerable y que ha sido el más activo para señalar esta falta de medicamentos han sido los padres de los niños con cáncer, que incluso se vieron obligados, porque pues yo no le encuentro otra explicación, no fue una intención malsana, sino que se vieron obligados a bloquear la entrada, la principal calle de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y creo que fue lo que detonó la expresión del presidente López Obrador. Definitivamente con esto, ojalá ya el gobierno federal tome una postura más atenta, así lo deben de hacer, pues ya están advertidos los funcionarios que tienen esto a su cargo, y enfrenten este problema del abasto de medicamentos. No es una tarea sencilla, porque definitivamente hay empresas particulares, como todo lo que se refiere al abasto de cualquier producto, es una operación de logística, no es una decisión que se solucione con solo cambiar de proveedor. Hay muchos proveedores involucrados, hay intereses, hay corrupción, lo sabemos perfectamente, hay corrupción en los hospitales públicos. En muchas ocasiones los médicos son los que provocan este desabasto. Hay mercado negro de medicamentos, y por supuesto pues está la escasez que se está observando en todos los hospitales. No es una tarea sencilla, pero definitivamente yo creo que el gobierno lo tiene que resolver. Tal vez es uno de sus principales problemas, que se le está generando, que se está convirtiendo ya en un gran problema de tipo, pues más allá del político, es un problema humano, y los padres de la gente, los padres y los familiares de las personas que necesitan estos medicamentos, que son medicamentos caros, no es fácil, no es fácil conseguirlos, por eso también la desesperación y las medidas extremas que tienen que tomar. Pues ojalá se resuelva, ojalá lo Claro, resuelvan, claro. o van a cambiar de funcionarios, ¿verdad? Pues yo creo que están obligados a encontrar dónde está el problema, dónde está el cuello de botella, porque fíjate que ahorita, después de esa afirmación del presidente López Obrador de anteayer, y que ya fue noticia todo el día de ayer y toda la noche de ayer mismo en los noticiarios de cadena nacional, pues están surgiendo ya las interrogantes, en el sentido de que pudo haber sido el mismo gobierno que cometió o realizó acciones que estén afectando ahorita el abasto de medicamentos. En principio dicen que desbarataron el sistema de compras que tenían, que desbarataron el sistema de distribución que tenían, con el afán de atacar el problema de la corrupción, pero pues tampoco nos dijeron quiénes eran responsables de esa corrupción, y además pues ya han transcurrido 3 años como para saber dónde estaba el problema y cómo resolverlo, ¿verdad? Y yo, de acuerdo contigo, pues ya deben estar a 100 por hora buscando dónde está el detalle para destrabar el asunto. Efectivamente, analistas nacionales y expertos en políticas públicas del rubro de medicina coinciden con lo que tú estás diciendo, o están en el mismo sentido de que no va a ser algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, que podría llevar meses, pero de todas maneras, si hay un problema que está ocasionando el desabasto de medicamentos, deben encontrarlo y empezar a resolverlo. Si no se resuelve de hoy para mañana, porque empiecen a resolverlo, ¿verdad? Claro, y pueden empezar por el sector más vulnerable, que es el de los niños con cáncer, y que además en donde los padres tienen una mayor actividad política, están desarrollando una mayor actividad política, y a partir de resolver el problema de los niños con cáncer pueden ir resolviendo el abasto de medicamentos de otras enfermedades igualmente importantes. No es sencillo, porque parte de lo más curioso es que se afirma que se tiene el presupuesto. El problema es
Es esa telaraña de organización que existía, donde había de todo, había complicidades, había intereses, etcétera, y que quedó, y que se rompió, pero no se tuvo el cuidado de crear una organización en forma como alternativa para llevar adelante el abasto. Así es, exactamente. También abordo el tema de que dos expresidentes municipales de Chiapas fueron sancionados por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por haber presuntamente cometido violencia política contra mujeres en razón de género, contra sus respectivas síndicas, mujeres, ¿no? Me refiero al expresidente municipal de Bochil, Gildardo Centeno. El Instituto de Elecciones lo sancionó y ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de género durante un periodo de 4 años. Esto es en el caso de Bochil. En el caso del expresidente de Teopisca, Abel Tobilla Carpio, por las mismas razones, ordenó que se inscriban su nombre, el IEPC ordenó que se inscriba su nombre en ese mismo libro, dijéramos, por un periodo de 6 años. ¿Cuáles son las consecuencias de de estas sanciones? Pues es que durante esos 4 años que estén inscritos en esos libros, no pueden participar en puestos de elección popular, no pueden buscar puestos de elección popular. Sin embargo, hay que decir que es una primera instancia, ellos podrían ir a tribunales y alegar lo que a su derecho convenga, y en algunos casos pues han logrado quitarse esa sanción, ¿verdad? Sí, pues, claro que se quita. Está el caso de Nazar en el PRI, que fue acusado por el mismo. Está el caso también del actual presidente de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, también fue acusado por estos mismos delitos. Y bueno, finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral a nivel federal lo desechó, o sea, los absolvieron estos funcionarios. Claro, claro. Y rápidamente también ahí abordo el tema de Santiago Nieto. Ya ves todo lo que generó su boda, su boda ostentosa, su destitución después. Y bueno, pues ayer el presidente ya dijo que pronto podrían verlo de regreso en el gabinete, en su gabinete, y estaban hablando por ahí una posible salida decorosa para una embajada en algún otro país, y yo pongo ahí Nieto perdonado. Y también también hago la reflexión, ¿verdad?, de que entonces fue nada más una apariencia, este enojo del presidente, porque si él estaba enojado porque él hace actos ostentosos, y eso se ve mal en la actual cuarta transformación, pues él va a seguir siendo ostentoso en el cargo que se encuentre, ¿verdad? Porque eso estaríamos pensando en un dado caso de que sucediera lo que dijo el presidente, que lo podría reincorporar al gabinete, no importa en el puesto que sea, ¿verdad? Y finalmente, pues también hago señalamiento de lo que ya platicamos al principio, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una controversia constitucional presentada por el gobierno de Oaxaca, y que esta Corte le está dando la razón a esa controversia, y las tierras que estaban antes en Chiapas pasan a ser del lado de Oaxaca. Con eso pues termino el tema aquí acá entre nos. Y también les invitamos a que lean a Patricia Villalba. Hoy en el espacio de cultura dice actos de discriminación y violencia en contra de las mujeres, un tema que parece interminable, Ricardo. Así es, efectivamente. Y bueno, yo creo que se refiere fundamentalmente al caso de las niñas, principalmente en la Sierra de Guerrero y en algunas zonas indígenas de Chiapas, en donde pues desgraciadamente se sigue repitiendo esta costumbre de establecer acuerdos entre familias y vender a las niñas en matrimonio, ¿no?
que originalmente Sí. el presidente López Obrador, cuando estaba esto, cuando llegó a su punto y se denunció, lo vio como un ataque, dijo que esto no era la norma. Pues es cierto, o sea, no es una norma, pero es una práctica bastante generalizada, y afortunadamente, pues la gobernadora de Guerrero, la hija de Félix Salgado, pues ya también es un pronunciamiento para que por ley, al menos en Guerrero, se prohíba este tipo de prácticas. Qué bueno, porque pues sí es como muchas tradiciones, muchos usos, estamos acostumbrados a veces por la literatura, por las películas, a pensar que los usos y costumbres de los grupos indígenas es un poco así como el retorno al paraíso, pero pues no es la realidad es que no es cierto. Muchos de estos usos y costumbres lo sabemos aquí en Chiapas porque lo constatamos cotidianamente. En ocasiones tienen rasgos machistas, autoritarios, y por supuesto, en la mayoría de los casos, la mujer es la que tiene una presencia muy de sojuzgamiento marcadísima en la mayoría de las culturas indígenas. Ojalá que con la ley pues se logre evitar que se sigan repitiendo este tipo de prácticas. Claro que sí, desde luego que sí. Muchísimas gracias, Ricardo del Muro. Con esto llegamos al final de Arsenal de Plumas de este viernes 12 de noviembre del 2021. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto saludarte. Igualmente, gusto saludarte, Alejandro. Gracias a ustedes también por su amable preferencia. Nos vemos pronto.